Hola, muy buenas tardes, estimados estudiantes del curso de Estructura Social del México Contemporáneo. Les mando un saludo muy sincero por este extraño medio de comunicación, pero al cual tenemos que recurrir para conseguir el objetivo de seguir avanzando nuestro curso y tratar que sea no de cualquier modo, sino a partir de una idea con la que hemos construido este curso, que es la idea del gusto, la idea del interés, la idea de algo que les resulte a ustedes atractivo, aprender, discutir. Estoy tratando de evocar el gusto que ustedes tuvieron al leer nuestro primer libro en el semestre, aquel librito de estampas de Lilliput que en clase me contaban con entusiasmo que había sido de su agrado. Bueno, eso es muy difícil, lo sé, de que lo podamos mantener así a la distancia y mediante estos medios inusuales, pero hay que hacer el esfuerzo, hay que apostar a ello. Pensando en eso, pensando en no dejar de hacer lo que sea posible para evitar que se desenganchen, es decir, para tratar de mantenerlos interesados en lo que ha sido este curso, quería recordarles por este medio que el próximo viernes, primero de mayo, ustedes me estarían enviando las preguntas que tuviesen sobre las dudas o aquellas cosas que no estuvieran demasiado claras en lo que es nuestra más reciente bloque de lectura. Este más reciente bloque de lectura consiste, como ustedes saben, a partir de la agenda de trabajo que progresivamente les he estado enviando. Este último bloquecito de trabajo constaba de 4 clases, es decir, 2 semanas en donde ustedes habrían estado leyendo el texto titulado Con el ánimo perplejo y habían estado leyendo de ese libro la parte 1 y la parte 2. Y después, para este martes y el próximo viernes, del libro Aquellos que dejamos de ser, leerían de la página 111 a la página 114. Bueno, esa es la materia de estudio, esos son los textos. Lo que quiero hacer ahora de manera muy breve, porque el audio más largo quiero el que sea el próximo viernes, donde yo responda a las preguntas que ustedes me envíen, pero quería hacer este pequeño audio para recordarles un poco el sentido de estas lecturas, por qué tienen estas lecturas ahora y cuál es el objetivo de que ustedes pudieran trabajarlas con detalle, con gusto, con calma. Bueno, el sentido, para que recordemos la lógica, no solo cronológica, sino la lógica temática que estamos siguiendo en nuestro curso, el sentido viene del hecho de que hemos terminado un bloque anterior de lecturas que titulamos Legados y Herencias, ese fue un primer bloque, y después un segundo bloque de lectura que titulamos Formación Nacional del Poder. Estos dos bloques de lectura, también recordarán ustedes, fueron posteriores al primer bloque introductorio donde hicimos la lectura Estampas de Lilliput. Bien, estos dos bloques que ya nos tocó hacerlo en estas condiciones muy inusuales, eh, todavía antes de entrar al nuevo bloque donde está el texto Con el ánimo perplejo y el texto Aquellos que dejamos de ser, de estos dos bloques anteriores les envié no hace mucho un texto de Fernando Escalante titulado De la necesidad virtud, moral pública y orden público en México, en la revista Estudios Sociológicos número 39 del año 1995. Como les consignaba en la agenda, ustedes podían acceder a este texto porque está libre en internet. Bastaba con que lo teclearan así en la barra de Google o intentaran llegar por la página de la revista Estudios Sociológicos y ahí lo encontraban. Bueno, ese era un texto complementario, como se ponía ahí, que servía, su lectura servía mucho como un resumen
de los apartados anteriores: legados y herencias y formación nacional del poder. Me gustaría pensar que se tomaron el tiempo y la oportunidad de leerlo, sobre todo porque Escalante es el mismo autor que les agradó mucho leer inicialmente con el libro Las estampas de Lilliput. Bueno, ese era un texto que era una especie como de compendio para recordarnos que lo que habíamos hecho era, en estos dos bloques anteriores, intentar descubrir algunas nociones básicas, algunas categorías fundamentales para hacernos una gran idea, un gran panorama de por qué en México los fundamentos del poder político, que son la base de lo que iba a determinar cierta estructura de lo social, por qué esos fundamentos habían sido de una u otra manera. ¿Por qué no eran azarosos? ¿Por qué no eran caprichosos? ¿Por qué no eran estrictamente accidentales? Sino que tenían una explicación a partir de ciertos sucesos históricos, ciertos acontecimientos que a su vez habían creado instituciones y que a su vez esas instituciones habían entrado en relación con hábitos, con costumbres, con moralidades, como se decía mucho en el texto de Fernando Escalante, que también leyeron Ciudadanos Imaginarios. Entonces, si nosotros teníamos más o menos algunas ideas, algunas categorías, algunas herramientas, recuerden ustedes también el texto, por supuesto, de Crespo, o el texto de Paz, o el texto de Arnaldo Córdoba, todas estas eran herramientas para que nos pudiéramos hacer una imagen del por qué el poder político, la fundación misma del Estado-Nación en México, en el siglo XIX y en el siglo XX, sobre todo después de la Revolución Mexicana, fue de la forma en que resultó. Creo que todas estas herramientas, por algo, ustedes en las preguntas anteriores me hacían llegar dudas, pues de que no era necesariamente un proceso ni fácil, ni sencillo, ni esquemático de buenos contra malos, ni que pudiéramos resumir en una historia muy simplona de hombres buenos y hombres villanos, sino que era algo bastante complejo porque entraban estructuras, entraban instituciones, entraban contextos, entraban coyunturas, también entraban accidentes, entraban grandes ilusiones que luego cuando se intentaban llevar a la práctica se intentaba negociando con la realidad de un comportamiento a veces precario. Esto era mucho la hipótesis de Escalante en relación a grandes ideales constitucionales que sin embargo la realidad misma expulsaba o no dejaba que se practicaran de manera puntual según la letra constitucional. Todo eso que de manera muy gruesa podemos resumir en lo que Paz, con esa bonita metáfora, llamaba el logro filantrópico, dio origen a un Estado patrimonialista, corporativo, clientelar, autoritario, y de esta extraña manera también, como vuelvo a lo de Paz, benefactor, una suerte de ogro que sin embargo ejercía cierta tarea benefactora para su sociedad. Ese Estado dio lugar a un sistema político, es el texto de Crespo, que llamábamos hegemónico. Hegemónico era una categoría teórica para nombrar a sistemas políticos no democráticos, porque el poder estaba concentrado en un grupo muy limitado, realmente no había competencia, realmente no había peligro de que los rivales le arrebataran o le disputaran el poder al grupo hegemónico. Bueno, ese sistema de partido hegemónico, ese estado clientelar, sectorial, corporativo, fundado en grandes corporaciones, eso está muy bien explicado en el texto de Arnaldo Córdoba. Varios de ustedes en sus correos me han dicho que estaban leyendo el texto de Arnaldo Córdoba y que les había gustado. Hay un capítulo donde explica cómo las corporaciones, que son los grandes sectores, y el presidente, junto con el partido, era una suerte como de trío clave para entender cuáles eran las bases de ese sistema que, aunque fuera autoritario, llegó a ser muy legítimo, llegó a tener mucho arraigo, llegó a tener mucha identificación con una sociedad
que en esos años, estamos hablando de los años 20, 30, 40, 50, no, el criterio de la democracia, el criterio de la legitimidad estrictamente electoral y competitiva de los gobernantes no era precisamente el más importante. Había un criterio por encima de eso en esos momentos, que era el criterio de un Estado que, a pesar de ser un Estado autoritario, estaba creando instituciones que servían para estructurar un orden. Ese Estado se le llamó paternalista, patrimonialista, y en efecto tenía demasiados defectos, pero ahí está la paradoja de Paz, demasiados defectos que sin embargo se conjugaban con una política pública, una política social que canalizaba y le daba salida a las demandas de los sectores mayoritarios. Entonces, si tenemos esa gran pintura de un pasado todavía muy reciente y en algún sentido, diría en más de un sentido, un pasado que todavía es presente, porque todavía hay muchísimos, no solo instituciones, sino hábitos, culturas, prácticas que siguen evocando a ese estado, insisto, ese estado paternalista, como se les decía de manera muy resumida. La idea sería entonces que con ese gran panorama pudiéramos adentrarnos, porque es necesario tener ese rompecabezas, así sea de manera muy gruesa, pudiéramos adentrarnos a un nuevo bloque de lecturas titulado Cambio Social. Porque nosotros no podemos entender en qué consiste el cambio social si no tenemos antes una idea del momento previo. ¿Qué fue lo que cambió? Para entender qué fue lo que cambió, necesitamos hacernos la imagen de qué es lo que había antes. El momento 1, por decirlo así, es clave para poder entender el momento 2. ¿De acuerdo? Esto del cambio social es una idea importante porque nos va acercando cronológica y temáticamente a cuestiones ya cada vez más familiares a ustedes, a nosotros, a un tiempo que podemos reconocer como el propio. Para ver cambio social en concreto, aquí entran las dos lecturas que tenían asignadas en las últimas 6 sesiones, es decir, en las últimas mes y medio, son las lecturas con el ánimo perplejo, que habrían leído, como estábamos mencionando, durante 4 sesiones, y después el texto Aquellos que dejamos de ser, en 2 sesiones más que culminan este próximo viernes. Cambio social. En la agenda que les envié puedo leer lo siguiente. Después del repaso anterior, ingresamos al tema del cambio social, cuyos objetivos son: 1. Revisar 4 períodos del contexto internacional: el liberalismo desregulado del 19, el keynesianismo de posguerra, la crisis keynesiana y el neoliberalismo. Y número 2, observar y atender la incidencia de este contexto en la estructura social de México. Bueno, el primer objetivo, claramente, quien lo leyó ya las lecturas encargadas, pues tendrá muy dominada la película, sabrá que esos temas están expuestos en el libro Con el ánimo perplejo, en donde en muy pocas páginas se intenta hacer un resumen de estos primeros 2 periodos que mencionábamos aquí: el liberalismo desregulado del 19 y después lo que va a ser el keynesianismo de posguerra, después la crisis keynesiana y el neoliberalismo. En la primera parte, de hecho, estos 4 periodos, 4 momentos aparecen muy condensados. Es un resumen muy apretadito, pero espero que les haya sido ilustrativo de que, por ejemplo, la idea del Estado keynesiano, que es ese Estado que en el mundo se va a empezar a establecer a partir de los años 40 y que concretamente a partir de la Segunda Guerra Mundial va a ser el modelo dominante, más o menos hasta los finales de los años 70, no podemos entender ese Estado, la idea, el modelo, el funcionamiento de ese Estado si no tenemos claro a qué reaccionó, contra qué reaccionó ese Estado, y eso nos lleva a ver el momento previo, el momento que se llama ahí de liberalismo desregulado del siglo XIX. Ese Estado keynesiano, que insisto, para poder entenderlo hay que tener clara
lo que fue su pasado reciente. Ese Estado keynesiano es el contexto internacional bajo el cual se va a dar en México la idea del Estado benefactor, del Estado de sustitución de importaciones, ese momento de más grande apogeo de lo que fue en México conocido como el Estado revolucionario, el Estado de la Revolución Mexicana, la época de oro de la hegemonía priista, la época de oro que se le llamó alguna vez el milagro económico o el desarrollo estabilizador, una época donde bajo un modelo de sustitución de importaciones, un modelo nacionalista, un modelo basado en la rectoría del Estado, bueno, llegaron a ver algunas cifras económicas que parecen literalmente de película por inalcanzables, 6 o 7% de crecimiento económico anual. La idea es no perder de vista por qué ese Estado nacionalista que va a marcar profundamente la estructura social de México, no solo en sus diseños estrictamente institucionales, en su funcionamiento macroeconómico, macrosocial, sino en este nivel que nos interesa mucho en el curso, en el nivel de la conducta de las personas, en el nivel de nuestro imaginario social y nuestro imaginario político. Bueno, ¿por qué ese Estado no casualmente se va a dar justo en el momento en el que el contexto internacional es un estímulo para la creación de economías nacionalistas hacia adentro, con muchísimos impuestos para desalentar la importación, ¿sí? Bueno, esta relación es obvia, pero no podemos perder de vista que el contexto internacional, la atmósfera internacional, va a incidir de manera no casual, ni tampoco inocua, sino todo lo contrario, de una manera muy importante, condicionante sobre lo que pueda llegar a ser la política, la economía, la cultura nacionales. Ese tipo de atmósfera internacional que va a ser un estímulo, un incentivo para que el Estado nacional en México, que a su vez va a estar vinculado a la hegemonía de un solo partido, para que todo esto se dé, insisto, es muy importante observar el contexto internacional y las razones de por qué ese contexto internacional ha sido de una manera y no de otra. Eso, repito, para cerrar esta idea, se encuentra en la primera lectura que ya realizaron con el ánimo perplejo. Ahora, en esa misma lectura, sobre todo en la parte 2, que es la parte dedicada estrictamente a cómo el Estado keynesiano va a entrar en crisis y va a aparecer otro tipo de modelo económico que viene a su vez asociado a una idea diferente del Estado, que viene a su vez también vinculado con una idea muy distinta de la sociedad civil y de la propia naturaleza de las personas. La idea de ciudadanía va a ser muy diferente, por ejemplo. Este nuevo contexto que emerge después de la crisis del Estado keynesiano, como ustedes saben, se le llama modelo neoliberal, modelo monetarista, les llaman a otros, financiarización de la economía, le dicen también por ahí. Es claramente, como ustedes lo saben, un periodo reciente asociado a la globalización más desregulada de la economía. Desregulada quiere decir, entre otras muchas razones, un modelo económico que va otra vez a sacarle trecho al Estado. El Estado que antes bajo el keynesianismo había sido un eje de la estructura social se va a ver desplazado y marginado por el mercado como un nuevo eje creador de estructura y de cultura social, en definitiva. En la segunda parte de ese libro creo que es una lectura también muy condensada para que podamos hacernos un panorama muy genérico de el cambio social entendido ahora como la crisis fiscal, la crisis económica, la crisis política y también la crisis cultural del estado de bienestar, del estado keynesiano, que va a provocar su relevo, su crisis, su marginamiento por el llamado estado neoliberal. Es un nuevo contexto internacional, mundial, que atraviesa Europa del Este, atraviesa Asia, atraviesa por supuesto América Latina, atraviesa Estados Unidos, atraviesa Europa continental. Es un nuevo contexto mundial globalizado.
Bajo ese contexto, habría que revisar ahí cómo los estímulos hacia los estados nacionales van a ser muy diferentes y cómo a partir de ahí podemos empezar a inferir, a trabajar la idea de que la propia estructura social dentro de un país se verá sujeta a importantes transformaciones. No es lo mismo la estructura social de un país bajo un clima anterior, hacia los años 40, donde, como decía antes, la idea de la democracia electoral exigente, competitiva, transparente, no había terminado de calar, porque no era el contexto para ello, a después un momento muy posterior, donde, bajo las llamadas transiciones a la democracia, la estructura social de un país se va a ver afectada, se va a ver modificada, porque en la ecuación van a aparecer unas prioridades que antes no estaban. Esas nuevas prioridades, ese cambio, esa sustitución de prioridades, de objetivos, incluso de sensibilidades y además de instituciones, son estas variables que determinan uno u otro momento estructural. Si tenemos esto más o menos claro y si esta lectura les ha permitido observar esto, por cierto, para cerrar con la lectura con el ánimo perplejo, les envié este domingo pasado, lo podrán tener en la agenda de trabajo, una serie de, no de preguntas, porque no quiero que me las envíen, pero sí de puntos críticos en la lectura, que si ustedes hacen esa lectura y observan esos puntos, y esos puntos no les son para nada extraños, sino todo lo contrario, ustedes pueden reconocer que esos puntos están en la lectura porque la acaban de hacer, pues eso es como un indicador de que no hicieron una lectura superficial, no hicieron una lectura apurada, porque lo que se les estoy preguntando sobre esos dos capítulos, esas dos partes, les es familiar, lo pueden ubicar, recuerdan haberlo leído, ¿sí? No les es algo así extravagante, sino que les es cercano. Bueno, esa era una idea también que les ayudara esa serie de puntos. Ahora, la lectura que están haciendo a partir de hoy y que van a terminar el próximo viernes y que después de terminarla, las eventuales preguntas que tengan, sumadas a las preguntas que tengan del libro con el ánimo perplejo, me las enviarán para poder hacer otro audio donde responda a sus dudas. Es la lectura aquellos que dejamos de ser. El objetivo de la lectura es lo empiezan a leer y se van a dar cuenta que es un texto en donde van a aparecer unas imágenes muy ilustrativas, muy ricas, muy sugerentes de este cambio social en México. Ahí está la conexión que me interesa. Si en el texto anterior se hablaban de factores amplios, internacionales, genéricos, en el capítulo en concreto que les pido que lean del libro Aquellos que dejamos de ser, se empieza a observar la atmósfera de cambio social en México, la atmósfera mexicana de cambio social. Pero ustedes podrán observar por ese libro y porque el que habrán leído también, que ese cambio social no surge de la nada, no es espontáneo, no es porque una generación de mexicanos de repente decidan por qué sí ser de otro modo, sino que está en función de un contexto distinto, de que esos mexicanos, esos ciudadanos de los 70s, 80s, 90s, empiezan a tener un menú de opciones políticas, culturales, económicas, pero también de sensibilidad distintas, de consumo distinto. La televisión que van a ver es muy diferente de la que veían sus abuelos. La música que van a escuchar es muy también distinta. El llamado nuevo cine que llegará y que también en México se producirá con esa etiqueta de nuevo cine mexicano no tendrá nada que ver con la llamada época de oro. Bueno, los políticos, la forma que los políticos empezarán a tener, su lenguaje, sus objetivos, los eslogans, las banderas, los partidos que llegarán a aparecer, muchos de ellos serán el fruto de la desaparición de partidos que en ese cambio social literalmente morirán, o la transformación de otros que para poder llegar a los 90 van a tener que cambiarse el nombre, los colores, los programas para poder competir. Ahora sí, otra gran novedad, poder competir ahora sí por el voto en términos democráticos. Todo eso es lo interesante del texto. Conforma una atmósfera que
de manera inconsciente va a condicionar las opciones, las sensibilidades, los gustos, las filias, las fobias, la identidad de los mexicanos de los 80s y de los 90s. Y es como ver eso, que es lo que propone el libro, es como una caja de resonancia muy interesante de los grandes cambios sociales. Es como ver la modificación de la estructura social a un nivel micro que nos puede resultar muy interesante porque ese es el nivel de las conductas individuales, es el nivel de las identidades individuales, es un nivel donde todos nos podemos encontrar de alguna manera reflejados porque es un nivel que está intentando consignar cómo somos a partir de nuestros cambios. Porque lo que trae el cambio social y que lo que nos va a mostrar es que la identidad mexicana, y este es el texto, creo que es el texto más indicado para leer eso, no es una identidad fija, no es una esencia como alguna vez en un momento anterior en esa etapa de gloria priista se planteaba, una suerte como de ADN. Lo que estos años de cambio nos va a mostrar es que somos cambio, somos transformación, somos adaptaciones, somos a veces mixturas, sincretismos. Y el libro que quiero que lean entre el día de hoy y el día viernes creo que es el indicado para ello. Para persuadirles de eso, además, para persuadirles quiero decir de que lean ese libro, que es muy bueno, les envío una reseña que se hizo sobre ese libro, que fue publicada en un suplemento cultural de la prensa nacional. Es una reseña que también como que abre apetito, habla cosas muy logradas sobre las virtudes del texto, así que uno le motiva a leerlo. Y les envié también una entrevista que la propia autora dio ahora con el motivo del Día Nacional del Libro, una suerte de conferencia para este Día del Libro que fue celebrado de esta forma sui generis porque no se pueden hacer reuniones físicas. Bueno, ustedes podrán ver y escuchar directamente a la autora del libro hablar sobre este tema muy interesante, observar cómo la estructura social del México contemporáneo ha ostentado cambios y que una de las vetas o de las dimensiones más interesantes, más ricas y también polémicas de esos cambios de la estructura está en las conductas y en las identidades de los que nos llamamos a nosotros mismos mexicanos. ¿Sí? Entonces, eso sería básicamente el objetivo de esta charla, era contarles estas cosas para motivarles a leer, para hacerles ver que lo que van a leer es muy interesante, que así como ha sucedido con otros textos de este curso, les dejará pensando cosas, que son textos para pelearse con ellos, no son Biblias, al contrario, los autores, como verán en la conferencia de la profesora Paola, ella misma dice, qué mejor que esto les incomode o que discutan con ello o que no estén de acuerdo. Así que les pido por favor que lo lean, que atiendan el trabajo, que el próximo viernes, este mismo viernes 1 de mayo, me envíen las preguntas que eventualmente tengan, las cosas que no hayan quedado muy claras, para que podamos hacer otro audio y pueda atender sus cuestionamientos. Cierro diciéndoles que revisen por favor nuestra agenda. Después del viernes ya están claramente asignadas las últimas lecturas. Hay un cuadrito en la agenda donde aparecen las lecturas de mayo 5 a mayo 29. Por favor, revísenlos. En la agenda se estipula también dónde están los textos. Todos los textos los deben de tener. Revisen, por favor, con calma la agenda, que para eso se ha hecho, para resolver todas las dudas. Bien, aún después de todo esto, si quedan preguntas, si quedan dudas de cualquier tipo, por favor, para eso tenemos la sesión del viernes, con confianza, envíen sus preguntas, ¿de acuerdo? Bueno, pues me despido insistiéndoles en que estoy consciente que es una situación muy extraña, pero también estoy consciente porque los conocí un buen tiempo, que son chicos y chicas con gusto de estudiar, de trabajar, y que entiendo que harán todo el esfuerzo posible para sacar adelante este curso. Créanme que yo estoy haciendo lo mismo y creo que dado este punto en común,
podremos sacar adelante esto. Les mando mis mejores saludos y mis mejores deseos de salud para ustedes y sus familiares. Cuídense mucho. Hasta pronto.